Buscando en las afueras de Jericó, los excavadores encontraron algo extraordinario. Tumbas. Contenían esqueletos de 3.500 años, esqueletos cananeos enterrados con sus objetos funerarios, que unían a la gente de Jericó con un mundo más grande, en una verdadera cultura cananea, cuyas ciudades se extienden por lo que hoy es Siria, Líbano, Israel y Jordania. Pero según el arqueólogo Jonathan Tapp, se saben más cosas de los cananeos históricos de lo que dice la Biblia. Creo que mucha gente que se guía por la imagen bíblica ve a los cananeos como gente malvada. No lo eran. Eran gente muy urbana y sofisticada. Y lo sabemos por las joyas, el metal e incluso las ollas y sartenes de la vida diaria, que por lo general eran muy refinadas. Les gustaban las cosas buenas de la vida. La arqueología ha revelado que los cananeos fueron los primeros en usar un alfabeto. Un sistema de 40 letras que reemplazó el viejo lenguaje de signos llamado cuneiforme. Y eso condujo a la escritura que usamos hoy. Los cananeos eran grandes comerciantes. Estaban influidos por otras civilizaciones tan lejanas como Grecia y Egipto. Algunas de las joyas son hermosísimas. Esta es interesante porque tiene forma de capullo de loto, lo que muestra una gran influencia egipcia. La historia omite estos detalles positivos. No es sorprendente. En la Biblia, los cananeos son los grandes enemigos de los israelitas. La historia dice que Dios guió a Abraham hasta una tierra cercana a Egipto llamada Canaán. La historia empezó con la vida del hombre al que los escribas dedicaron más palabras que a ningún otro. Su nombre era Moisés, y es uno de los héroes más improbables que se hayan representado jamás. Según la Biblia, los antepasados de Moisés huyeron desde Canaán hacia Egipto durante una hambruna y fueron capturados como esclavos. Luego, Moisés tuvo que huir de Egipto después de matar a un egipcio que estaba maltratando a un esclavo israelita. Las historias dicen que a la muerte de Moisés, los israelitas invadieron la tierra de Canaán. Dios hizo caer los muros de Jericó ante ellos y barrieron a los cananeos de su tierra tras una serie de grandes victorias militares. Pero según las pruebas históricas, los israelitas no invadieron Canaán, sino que eran cananeos también. ¿Por qué los arqueólogos de hoy en día discuten que los primeros israelitas no eran recién llegados a Canaán, sino indígenas? ¿Cómo podemos saberlo? Lo sabemos por su vajilla, que sigue la tradición de finales de la Edad de Bronce en Canaán. En esos asentamientos del siglo XII no encontramos nada nuevo que podamos identificar como israelitas. Fabrican vajillas del mismo estilo que la gente de esa zona llevaba siglos fabricando. También sabemos que los pasajes más antiguos de la Biblia de los hebreos describen la religión israelita de forma muy parecida a la religión cananea. Así que la continuidad entre la cultura cananea de finales de la Edad de Bronce y la llamada cultura israelita de la Edad de Hierro es muy estrecha. Las pruebas históricas sugieren que los israelitas provenían de las capas más bajas de la sociedad cananea. Esclavos, pastores, nómadas, que en una época especialmente dura marcharon para empezar una nueva vida en las montañas de Canaán. Se convirtieron en pueblo no combatiendo, sino contando historias. Uno de los misterios a los que nos enfrentamos es explicar cómo un pueblo se convierte en pueblo, cómo se forma la identidad étnica y cultural. Si los primeros israelitas eran un puñado de pastores, nómadas, campesinos y bandidos, ¿cómo se reunieron en esa zona y formaron una identidad tan fuerte?
Una de las cosas que hemos aprendido en los últimos años es que la identidad cultural es en gran parte una ficción cultural. Así es como los israelitas crearon su identidad, contando sus historias. Es como si la historia creara al pueblo, tanto como el pueblo crea la historia. Las historias que contaban los israelitas eran muy adecuadas para inspirar y guiar a una nueva comunidad, porque contenían una riqueza de detalles increíbles sobre las vidas y las relaciones entre seres humanos. La Biblia dice que la invasión de Josué no se limitó solo a Jericó. Destruyó también otras ciudades. Los expertos que excavaron esos lugares al final se encontraron con problemas similares. La arqueología muestra que la mayoría de lugares que se supone que fueron conquistados por los israelitas ni siquiera estaban habitados en aquella época. Y los lugares en los que hemos encontrado indicios de destrucción no son los mencionados en el texto bíblico. Parece que la arqueología ya no apoya la historia de Josué. Y cualquier duda que hubiera podido quedar se desvaneció cuando los historiadores se dieron cuenta de que ningún ejército israelita, por poderoso que fuera, podría haberse deshecho de los cananeos. En el año 1400 a.C., las fuerzas egipcias habían convertido Canaán en parte de su poderoso imperio dorado. Los egipcios no iban a permitir que Josué invadiera su territorio. Es inconcebible que el antiguo Israel se estuviera desarrollando en el momento en que el imperio egipcio estaba en pleno apogeo. No tiene ningún sentido. De hecho, casi todas las pruebas desenterradas desde los años 50 han revelado una gran discrepancia entre la historia y la Biblia. Jericó era un pueblo, no una ciudad amurallada. No hay más señales claras de las batallas de Josué, y Canaán era una colonia egipcia. Histórica y arqueológicamente apenas hay pruebas de destrucción, y desde luego no las hay en el siglo XV a.C., cuando, según la cronología bíblica, tuvo lugar dicha destrucción. Creo que podemos decir con seguridad que casi ningún arqueólogo o estudioso bíblico actual cree literalmente la historia de Josué y la caída de Jericó. La milagrosa batalla de Josué parece ser un mito, después de todo. Y fue la catastrófica caída del viejo orden mundial, incluida la civilización cananea, lo que explicaría cómo se asentaron en Canaán los primeros israelitas. No mediante la conquista, sino gracias a un simple oportunismo. Era una época en la que podían aparecer nuevos grupos, establecerse tanto ellos como los israelitas, y aquella gente a la que llamamos israelitas o protoisraelitas se aprovechó de la agitación para entrar en zonas que no estaban densamente pobladas. Esto se aleja mucho del relato de la Biblia. Durante los años 80, unos arqueólogos que excavaban las tierras altas de Israel y Cisjordania empezaron a encontrar lo que buscaban. Restos de cientos de pequeñas comunidades granjeras muy distintas a los edificios cananeos conocidos. El yacimiento está cubierto de vegetación, pero aún se pueden ver algunos de los edificios. En particular, la silueta de un nuevo tipo de vivienda, una granja de 4 habitaciones totalmente diferente a la arquitectura cananea. El edificio está aquí. Tiene un patio central en el medio y 2 pasillos a los lados. Estaba rodeado de silos para guardar cereales y había más edificios en las afueras. Las pruebas que sugieren la idea de que los nuevos habitantes eran israelitas y no cananeos se encuentran en su dieta. Durante el período que los arqueólogos llaman la primera edad del hierro, no había rastros de huesos de unos animales comunes en Canaán, pero prohibidos en la Torá, los cerdos. Vemos algo interesantísimo y nuevo en su comida, en sus prácticas culinarias. Esta gente de las tierras altas al principio del hierro no comía cerdo. ¿Y si en realidad los antiguos israelitas no hubiesen llegado nunca a Canaán?
¿Y si siempre hubiesen vivido allí? Excavaciones posteriores en 4 habitaciones de las granjas sugieren que esta posibilidad es plausible. Existen diferencias entre esta nueva cultura y la de los cananeos. Pero también hay similitudes sorprendentes. Cuando los arqueólogos empezaron a comparar la cerámica de los granjeros de las tierras altas con la de la vieja población cananea, descubrieron algo asombroso. La antigua sociedad israelita era, en muchos aspectos, un reflejo pobre de la sociedad cananea. No era tan elegante ni tan sofisticada, pero era exactamente la misma. En la costa de Siria se encontraron más paralelismos entre las culturas israelita y cananea. Los arqueólogos que excavaban aquí, en Ugarit, descubrieron un archivo de tablas de arcilla que revelaba detalles de la religión cananea. Hay una tabla que narra la historia de un rey cananeo llamado Keret y de sus conquistas militares. Uno de sus métodos para hacerse con una ciudad fue caminar a su alrededor y hacer sonar sus trompetas. Y sorpresa, las paredes se vinieron abajo. Todos estos paralelismos apuntan a una nueva teoría radical que dice que los cananeos y los israelitas no solo eran similares, eran idénticos. Es una idea controvertida, pero parece apoyada por los descubrimientos de las pruebas genéticas. El antropólogo cultural Yossi Nagar ha estudiado antiguos esqueletos cananeos. Comparando su ADN con el ADN de la población actual de la región, ha llegado a la conclusión de que muchos de los judíos, árabes israelíes y palestinos actuales comparten una herencia racial común. Esto sugiere que sus ancestros, los israelitas y los cananeos, eran la misma gente. Los israelitas y los cananeos son lo mismo, pero están separados. Están separados por la teología, no por la biología. Son lo mismo. No eran invasores militares, no asestaron un golpe a las grandes ciudades-estado de Canaán, ni aniquilaron a la población cananea. Me parece que la mayoría de nosotros cree que los israelitas eran cananeos, quizá granjeros y agricultores que fueron expulsados de sus tierras por sus señores cananeos. Eran gente que escapaba de las ciudades-estado cananeas que se derrumbaban, huían del servicio militar, de los impuestos, y encontraron un punto de apoyo en algún lugar de la frontera de las tierras altas escasamente ocupadas. Si esto fue lo que pasó, el origen del antiguo Israel no es lo que se describe en la Biblia. No hubo batallas milagrosas, no hubo conquistas militares, no hubo infiltración masiva. Solo un grupo de campesinos y nómadas cananeos que se asentaron en las colinas de lo que más tarde llamarían su tierra prometida. Pero si la historia de Josué y la batalla de Jericó son, en el fondo, producto de la imaginación de unos escribas judíos, ¿cómo supieron tantos detalles geográficos, militares e históricos? Una explicación podría ser que la llegada a Canaán fuera la experiencia no de todos los israelitas, sino de un reducido grupo de hebreos. A mi juicio, las historias las explicó un pequeño grupo que había cruzado el desierto. Entró en Canaán de un modo u otro y tuvo problemas con los cananeos. Y al escribir su historia siglos más tarde, la explicaron como si fuera la de todos los israelitas, pero en realidad, la mayoría de los israelitas nunca había estado en Egipto. Al escribir esta historia, sus autores la adornaron con otros elementos. Mitos cananeos como Keret, recuerdos dramáticos de muertes y destrucciones catastróficas y un conocimiento muy detallado del antiguo Jericó. Yo supongo que se inspirarían en varias tradiciones diferentes que tienen elementos en común. Las unieron. Se sabe que Jericó era un lugar de mucha actividad sísmica, así que los muros solían caerse. También pudo haber existido un personaje histórico, y podemos llamarlo Josué, o tendríamos que inventarnos a alguien con el mismo nombre. Si combinamos estos ingredientes, tenemos la historia de Josué y la captura de Jericó.